Hola, hola, muy buenos días, bienvenido, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos en este espacio que originamos desde la ciudad de Bucaramanga todos los domingos a esta hora de la mañana. Hoy en Colombia es un día especial y hoy es un día particular porque debería ser festivo, pero es un festivo dominical. Entonces estamos en doble festivo. Festivo de domingo y festivo de 20 de julio. Hoy es Día de Independencia. Y damos gracias al Señor que nos da este privilegio de estar de fiesta. A propósito, los días domingo es un día muy especial porque es el primer día de la semana. Es el día en que particularmente, especialmente, hacemos memoria del Señor Jesús. Nosotros como congregación celebramos la Santa Cena todos los domingos en la mañana. Hacemos memoria del Señor Jesucristo como Él nos lo pidió, nos lo recomendó y nos lo enseñó. Haced esto en memoria de mí. Y además de eso, tenemos reunión en cada uno de nuestros lugares donde la congregación como iglesia se reúne a tener comunión los unos con los otros y a escuchar la preciosa palabra de Dios. Y estamos aquí para quienes no pueden llegar hasta estos lugares y es nuestro propósito ir hasta esos lugares donde usted está con un mensaje de la palabra del Señor. Sabemos que algunos ven este espacio en otro tiempo, no en la mañana de domingo, en la hora en que es emitido. Y damos gracias a usted porque lo hacemos con ese propósito, para que muchos se nutran de la palabra de Dios, porque no tiene que ver con el siervo que se pone de este lado de la pantalla, sino tiene que ver con lo que difundimos, que es la palabra de Dios. Y Dios, a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu, hace su obra en cada uno. Y por eso nos sentimos tan agradecidos con el Señor que nos da este privilegio de ser ese canal a través del cual la palabra de Dios corre y esa palabra es glorificada. Así que damos gracias al Señor, damos gracias a cada uno de ustedes. Debajo del video en el canal de YouTube debe haber un botoncito donde dice compartir. Le invitamos a que comparta el mensaje con alguien. Usted no sabe quién pueda estar necesitando un mensaje de la preciosa palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la gracia de Dios. Y qué bueno que podemos hablar del Dios de toda gracia. Y hoy ese es el centro de esta reunión. Así que comparta este mensaje, comparta este programa, comparta este episodio. No por los likes, porque no nos interesa eso. No tenemos monetizado este canal porque no es nuestro interés. Es por el beneficio de muchas personas que pueden encontrar un mensaje de la preciosa palabra de Dios y que puede ser ese mensaje útil en la vida de alguien. Bien, queremos invitarle también a que revise el contenido que hay en este canal, en YouTube. Nos llamamos Centro Bíblico Bucaramanga en este espacio, en este canal digital, y ahí puede encontrar contenido para su edificación cristiana. Le invitamos a que lo explore y a que repase episodios y programas y transmisiones que se han difundido a lo largo de los últimos años. Hay listas de reproducción que usted puede escuchar de series de mensajes que de seguro serán de bendición para usted. Le invitamos y le animamos a que explore este contenido. También le invitamos a que nos acompañe en nuestras reuniones que hacemos en la virtualidad. Como congregación nos reunimos a estudiar la palabra de Dios por los canales digitales. Aprovechamos esta herramienta para que muchos más puedan tener acceso a esos estudios que hacemos semanalmente de la preciosa palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Génesis y hemos encontrado unas preciosas enseñanzas a lo largo del estudio de este precioso libro. Así que le invitamos a que nos acompañe todos los martes a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Los miércoles, las mujeres, las damas tienen un espacio también de comunión, de compañerismo, de edificación
a través de la palabra de Dios. A las 7 de la noche se reúnen las damas todos los miércoles, también por el canal Zoom. Por medio de esa plataforma hacen su reunión las damas y tienen preciosos tiempos juntas de edificación. Los días jueves nos reunimos como iglesia para orar a las 6:30 de la tarde, también a través de la plataforma Zoom. Le invitamos a que nos acompañe. Jueves, 6:30 de la tarde. Y cada domingo a través de este canal en YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga, nos encontramos para esta emisión que se transmite a las 8 de la mañana todos los domingos y que usted también puede encontrar en cualquier momento disponible a través de este canal de YouTube. Usted ingresa y ahí en la sección de en vivo va a encontrar los programas que han sido emitidos cada domingo. En el último tiempo hemos tenido, tal vez en los últimos 2 meses, unas 2 no apariciones, es decir, no hemos hecho programa en unos 2 domingos en los últimos 2 meses. Quizás es como las únicas veces en las que hemos dejado de emitir programa los domingos en los últimos 5 años y se debió a un par de situaciones técnicas, pero de resto, cada domingo hemos transmitido un mensaje para la gloria del Señor y deseando que sea para su edificación. Así que ahí puede encontrar esos programas, repasarlos y si no los ha visto, verlos y escuchar lo que el Señor tiene para darle, porque es que la palabra de Dios es viva y ella permanece para siempre y ahí está y el Señor puede con un mensaje de hace un año impactar su vida, con un mensaje de hace 6 meses impactar su vida, porque es que lo que difundimos aquí es la palabra de Dios, son mensajes basados en la preciosa palabra de Dios. Y también hoy domingo en nuestros lugares de reunión tenemos una reunión muy especial a las 10 de la mañana. Como decía al comienzo de esta transmisión, nos reunimos temprano a las 8:30 a celebrar la cena del Señor. Y a las 10 de la mañana hay una reunión para toda la familia, niños, jóvenes, adultos, todos van a encontrar algo para cada uno. Tenemos clases para los niños divididas por edades, actividades especiales para los niños. En el salón principal hay una reunión donde enseñamos la palabra de Dios. Así que todos invitados, invitadas a esta reunión. En el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el centro bíblico abriendo sus puertas para esta reunión a las 10 de la mañana. En el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, en la carrera 17, número 58191, también allí, de la misma manera, como ya lo he dicho, tenemos esta reunión iniciándose a las 10 de la mañana. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506, igualmente, allí hay un centro bíblico iniciando esta actividad que es para todos a las 10 de la mañana. Les esperamos. Les invitamos a que nos acompañe en cada uno de estos lugares, obviamente, si está en el área metropolitana de Bucaramanga. Bien, ahora queremos compartir con ustedes unos cánticos que esperamos sean de bendición para su vida y después vendremos con el mensaje de la palabra de Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad.
alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temed delante de toda la tierra. Y temed delante de toda la tierra. Y temed
Bien, preciosos cánticos que nos inspiran y nos conectan, nos preparan para escuchar lo que el Señor tiene para darnos a través de su palabra. Siempre me gusta insistir en lo que voy a decir a continuación. Lo que difundimos aquí enseguida está basado en la palabra de Dios. Vamos a textos que son la palabra de Dios. Así que preste atención, no se distraiga. Más bien, sustráigase de esa conversación animada que tiene ahí en la sala de su casa y destine este tiempo para escuchar lo que el Señor tiene para decirle. Apague el televisor en el dispositivo en el que está viendo TikTok o Instagram o no sé lo que esté viendo, YouTube, si no es este canal, cualquier otra cosa. Apague eso y póngale atención a lo que el Señor tiene para decirle. Olvídese del hombre que está aquí y preste atención a la voz de Dios a través de su palabra. Es importante lo que el Señor tiene para darle como alimento a usted a través de su palabra. Así que vamos a escuchar lo que el Señor tiene para darnos a través de la obra de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, llevándonos a la palabra y ayudándonos a entender el mensaje del Señor, el alimento que el Señor tiene para cada uno. Bien, gracias por llegar hasta aquí, por prepararse, por disponerse para oír al Señor, para oír la palabra de Dios. Hoy quiero hablar sobre el Dios de toda gracia. Los creyentes usamos mucho esta palabra y hablamos mucho de la gracia de Dios. Pero no sé qué tanto entendemos y no sé qué tanto vemos la gracia de Dios que obra a través de la historia, de acuerdo al relato bíblico, desde el comienzo de la Biblia hasta el final de la Biblia. Vamos a ver que el último versículo de la Biblia habla sobre esto. Y quiero un poco hacer un recorrido sobre cómo se manifiesta la gracia de Dios y cómo vemos al Dios de toda gracia en cada circunstancia. Quiero invitarlos a que oremos, nos dispongamos en las manos del Señor antes de continuar. Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios de toda gracia. Gracias, Señor, porque nada de lo que pasa en nuestra vida tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver contigo y con tu gracia manifestada en nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado salvación, no por un mérito nuestro, sino por tu gracia. Y gracias por todo lo que tenemos en ti, por la perfecta obra del Señor Jesucristo en la cruz. Nos disponemos en tus manos, oh Dios, rogándote que nos ayudes a estar atentos a tu voz. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para empezar, encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 10, un texto que hace mención al título que he querido darle al mensaje de esta mañana. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es un precioso texto de la palabra de Dios que nos habla de ese Dios
de toda gracia. Y es un Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y ese Dios de toda gracia es el mismo, y según lo que nos expresa el apóstol Pedro, se encarga de perfeccionarnos, de afirmarnos, de fortalecernos y de establecernos. Y hermanos, es importante entender que todo se debe a esa gracia de Dios. Me llama mucho la atención un hermano que conozco desde hace mucho tiempo, y uno le pregunta cualquier cosa, por ejemplo, ¿cómo está? Y siempre responde, por la gracia del Señor, muy bien. Y a muchas de las preguntas que uno le hace, como esas, y responde, por la gracia del Señor. ¿Cómo le fue en su viaje, hermano? Por la gracia del Señor. ¿Cómo durmió anoche, hermano? Por la gracia del Señor. Muy bien. Y creo que este hermano tiene profundamente asimilado en su mente y en su corazón que todo es por la gracia del Señor. Y cuando pensamos en que el llamado que tenemos de parte de Dios es por su gracia, y es que nuestro Dios es el Dios de toda gracia, yo creo que la perspectiva de todo alrededor nuestro tiene que cambiar. Cuando por la gracia de Dios tenemos un ministerio en el que podamos quizás ser visibles y entendemos que es por la gracia de Dios, eso va a cambiar la forma en que nosotros ejercemos ese ministerio. Si es cantar, si es predicar, si es enseñar a los niños, si es evangelizar a otros, si es ministerio con parejas. Si entendemos que es por la gracia de Dios, eso nos va a librar de querer nosotros lucirnos y sacar pecho y decir, es que yo sí he estudiado, yo sí he hecho, yo sí me he preparado, yo sí estoy capacitado para. Entendemos que es la gracia de Dios, que es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Qué precioso que Él es el Dios de toda gracia. Y hermanos, yo quiero invitarlos a que cada uno, ahí donde está, piense en esta verdad tan maravillosa. Todo pasa por la gracia de Dios. Si nosotros nos vamos al comienzo de la historia, ya en el libro de Génesis, encontramos en el versículo 28 del capítulo 1 que dice, y los bendijo Dios, hablando del ser humano que él había creado. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que esta primera creación, de estos primeros seres humanos que Dios creó, habían hecho mérito para obtener esta bendición? ¿Dios habría podido bendecir a un par de elefantes, a un par de jirafas, a lo que Dios hubiese querido? Porque cualquier cosa que Dios hubiese bendecido habría tenido ese realce especial por la gracia de Dios. Pero es ese favor inmerecido, porque eso es la gracia. Lo que se manifiesta aquí desde ese capítulo 1, cuando Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque Él quiso
en su gracia, favorecer a esta creación, a estos seres humanos que Él creó, a este hombre y esta mujer. Los bendijo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso hacer. Porque en su gracia Él se quiso manifestar de esa manera con Adán y Eva. Los bendijo Dios. Me parece muy interesante que encontramos en el capítulo 3, después de la caída, antes de cualquier cosa, a Dios buscando a ese hombre que Él había creado. Él hubiese podido haber dicho, exterminado, no me hicieron caso, chao, chao. Pero mire lo que dice el texto de Génesis capítulo 3 versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Fue Dios el que buscó al hombre. El hombre se escondió, tuvo vergüenza, reconoció su estado por la transgresión que había hecho del mandato que Dios le había dado, pero Dios lo buscó y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿No es cierto que esto es interesante? El Dios soberano, todopoderoso, creador, sublime, que está por encima de todo, que tiene todo bajo su control, habiendo dado una instrucción que había sido transgredida, va y busca al hombre. A mí esto de verdad que se me hace muy interesante. El hombre dice, Señor, yo oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dice, venga, pero ¿quién le enseñó eso? Y le dice, ¿no es cierto que hizo lo que dije que no hiciera? El hombre le echa la culpa a la mujer, pero en medio de la caída, de la transgresión, es Dios quien va a buscar esa restauración. Y dice el versículo 21 de ese mismo capítulo 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos estaban avergonzados porque al hacer lo que habían hecho, habían entrado en razón de algunas cosas que antes no tenían. Y Dios, en medio de la caída, en medio de la transgresión, pudiendo haber hecho borrón y cuenta nueva, busca a ese hombre transgresor y manifiesta su gracia proveyendo una cubierta para lo vergonzoso o la vergüenza que ellos tenían, más bien es lo que quiero decir. Dios manifiesta gracia en la caída. Hay mucha gente que cuestiona la justicia de Dios, pero siempre notamos que en nuestras caídas
lo primero que se manifiesta de parte de Dios es su gracia. El hombre siempre por su naturaleza ha sido transgresor. Siempre el hombre ha puesto esa división entre Dios y él por su pecado. Y siempre Dios se manifiesta en gracia para con el hombre. Qué bendición tan grande. Más tarde, en el capítulo 6, encontramos una historia relacionada con todo lo que había hecho la raza humana para apartarse de Dios. Y en el versículo 7 del capítulo 6 dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia de Dios se encarga de preservar. Aquí nuevamente encontramos en esto, en esta expresión donde Dios ve lo que está pasando con ese hombre que él lo creó con tanto amor y con un propósito, pero en su deseo estuvo él hacer ese hombre con un libre albedrío, con una voluntad, con una capacidad de hacer lo que le venga en gana, pero el propósito, o más bien la intención del hombre, el texto dice, era de continuo solamente el mal. Déjenme buscar. Versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En medio de ese panorama, tal vez de juicio, tal vez en el que lo único que se veía meritorio para el hombre era su destrucción, Dios se propone hacer como una limpieza y dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque Noé no pecaba, porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esa es la gracia de Dios, un favor inmerecido. Y un favor que el pueblo de Dios, los creyentes, los cristianos, gozamos hoy en día. Yo soy salvo por la gracia de Dios, no porque yo haya hecho algún mérito para obtener eso. Usted que es salvo, si es salvo por la gracia de Dios. Y si hay aquí alguien que no es salvo, que no es un hijo de Dios, que no ha llegado al conocimiento del Señor Jesucristo como su Salvador, usted puede ser salvo por la gracia de Dios. Si usted quizás está pensando en lo malo que ha hecho, en que usted es demasiado malo para merecer, claro, todos lo somos. Pero usted puede hallar gracia ante los ojos de Dios. Yo he hallado gracia ante los ojos de Dios y Él me dio salvación. Y hago cosas para la gloria de Dios que son por su gracia. Y todos los que de alguna manera participamos en un ministerio, lo hacemos no por buenos, sino por la gracia de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¡Qué privilegio!
saber que hallamos gracia ante los ojos de Dios, no por nuestra capacidad de hacer lo bueno, sino por la gracia de Dios. Qué privilegiados que somos. Qué bendición tan grande la que tenemos. Qué privilegio, qué privilegio del que podemos participar por la gracia de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios y fue preservado, como sabemos, a través de la historia bíblica, fue preservado por la gracia de Dios. Vamos a adelantarnos un poquito al libro de Éxodo. El pueblo de Dios, por circunstancias que habían acontecido en el desarrollo de la historia, había ido a parar a Egipto y estaban como esclavos en Egipto. Y dice el texto que oyó Dios el gemido de ellos, la aflicción de ellos, de su pueblo, el pueblo al que Dios había prometido a través de Abraham daría una bendición especial. Dice que oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. No es que se le hubiera olvidado, sino que lo tuvo presente, como que trajo ese pacto. Y dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Estas expresiones que encontramos en relación con lo que estaba pasando con el pueblo de Israel allá en Egipto, después lo encontramos diciéndole a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo y su aflicción ha subido hasta mí. Y a partir de eso, Dios está buscando un instrumento para liberar a su pueblo y glorificarse a través de esa liberación. Saber que Dios escucha nuestro clamor en medio de la aflicción. Y más que eso, saber que Dios ve nuestra aflicción y obra en su gracia para darnos a cada uno de nosotros conforme a su preciosa voluntad. Es maravilloso pensar en esta gracia de Dios. En el libro de Deuteronomio encontramos también allí una expresión de parte de Dios que nos habla de la gracia incondicional de Dios. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Yo siempre que leo este texto, pienso en mí y lo aplico para mí.
No porque yo me quiera menospreciar, sino porque delante de Dios y en lo que Dios me ha puesto privilegiadamente, sin yo tener ninguna, ningún perfil como para hacer lo que Dios me permite hacer, yo digo, eso soy yo. No tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con la gracia de Dios. Y Dios, Él lo ha querido y Él me ha escogido. A usted Dios la ha escogido. Por su gracia. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dios a usted y a mí, nos dice Juan 3:16, nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Y ahorita vamos a hablar de eso. Esto nos hace pensar en una gracia incondicional, y al decir incondicional es decir sin ninguna condición. Es decir, no es por lo que usted y yo seamos. Porque así como el pueblo de Dios, Dios mismo está diciendo a través de Moisés que no se trata de lo que ellos eran, pues como pueblo evidentemente, ellos eran eso, insignificantes, pero Jehová les amó y él quiso guardar ese juramento que hizo a Abraham. Y por ese juramento, y porque él quiso, Dios les sacó de allá de Egipto con mano poderosa. Y a nosotros meditar en esta verdad, tenemos que pensar en nuestra condición. Tenemos que pensar en lo que usted y yo somos, hemos sido. Y la palabra habla de todo ser humano como pecador apartado de Dios. Pero hoy día, quienes somos creyentes, podemos decir, somos limpiados, salvados, santificados, justificados, herederos, y eso no tiene ninguna justificación que tenga que ver con nosotros, sino la justificación de eso es la gracia de Dios. Qué privilegio que nosotros, porque Dios lo quiso, podamos ser partícipes del impacto de la gracia de Dios. Si nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gracia que vemos allá obrando desde el Antiguo Testamento, se encarnó en el Hijo de Dios. Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, vino hasta nosotros. Y esto, la verdad, es un privilegio tan grande saber el alcance del amor de Dios y su gracia para con nosotros. Dios mismo
encarnado en el Señor Jesucristo, viniendo hasta nosotros. Y ese verbo hecho carne que habitó entre nosotros, como dice aquí el texto, lleno de gracia y de verdad. Para que usted y yo disfrutemos de esa gracia. Para que el que no es salvo, el que no ha llegado al conocimiento del Señor Jesucristo para ser salvo y no es un hijo de Dios, pueda hacerlo y participar de ese privilegio. Los versículos que anteceden a esta porción que está ahí en la pantalla dicen, el versículo 11 y 12, que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí en este versículo 14 nos habla de cómo se dio esa maravilla de ser hechos hijos de Dios, de recibir esa preciosa potestad. Y es a través de que el Verbo, el Señor Jesús, fue hecho carne, habitó entre nosotros. Y ese Hijo de Dios, ese unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Una gracia que se encarnó, que se hizo carne en la persona del Señor Jesucristo. Y en Tito encontramos esta maravillosa verdad, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Usted y yo somos objeto de esa gracia de Dios que se ha manifestado para salvación. Esa gracia que se manifestó desde el principio del omnipotente Dios se ha manifestado a todos los hombres. Y aquí hombres obviamente no habla de varones, sino habla de la raza humana. Se ha manifestado a todos los hombres para salvación. Y el apóstol Pablo lo dice en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa gracia que ha sido manifestada para salvación es una gracia salvadora. Es por gracia que somos salvos. Por eso es que la religiosidad no tiene cabida en un creyente. No somos salvos por la cantidad de obras que usted y yo podamos hacer. No somos salvos por darnos látigo, por subir a una montaña de rodillas o por hacer determinados sacrificios. Por eso no somos salvos. Es por la gracia de Dios y es por medio de la fe. Es un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Hermanos y hermanas, la gracia de Dios debe ponernos a pensar. ¿Por qué? Porque yo noto que en buena parte del pueblo de Dios, a veces los que ya
hemos sido participantes de esa preciosa gracia de Dios y hemos recibido esa maravillosa potestad de ser hechos hijos de Dios por la gracia de Dios. Hemos recibido esa preciosa salvación por medio de la fe, por la gracia de Dios. Muchas veces estamos poniendo cercos a que otros no participen de esa gracia salvadora de Dios. Y lo estamos haciendo a través de la religiosidad. Lo estamos haciendo a través de que nosotros mismos ponemos barreras. Decimos que es necesario atraer personas, pero a veces somos tan ácidos con el pecador para el cual la gracia de Dios está abierta. Porque hemos leído que la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. ¿Y quién es usted? ¿Y quién soy yo para ponerle talanquera a la preciosa gracia de Dios que ha sido manifestada para salvación a todos los hombres? ¿Quién es usted y quién soy yo para que el verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y que se manifiesta de esa manera lleno de gracia y de verdad, decía, ¿quién soy yo y quién es usted para ponerle talanquera a esa preciosa gracia de Dios? La salvación está abierta para todos, judíos, gentiles, religiosos, obviamente, para todo el que quiera, porque la gracia de Dios está abierta para el que quiera recibir, como dice Juan 1. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es por obras, dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que es la diapositiva que está ahí en pantalla. No es por obras para que nadie se gloríe. Es gratuito. Una salvación maravillosa que es por la gracia de Dios. Y ahora para los creyentes, mire lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios es una gracia que transforma. El apóstol Pablo lo dice allá en su carta a los Colosenses, que él tiene un detrás de él muy amplio de diplomas, de méritos, en la carne muchas cosas que él pudiera resaltar. Pero el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Mire, mi querido hermano, mi querida hermana, qué bueno que usted y yo podamos entender esta verdad que entendió el apóstol Pablo, que somos lo que somos por la gracia de Dios. Tristemente hoy día nos encontramos en el pueblo cristiano mucha gente sacando pecho en sus títulos, en sus estudios, en su conocimiento, en sus años de vida cristiana, en su fidelidad al Señor. Pero qué bueno cuando reconocemos que no se trata de mí, se trata de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, sigue diciendo. Y habla de su trabajo, pero cierra diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él fue transformado, este apóstol Pablo fue transformado
de perseguidor a instrumento de Dios, a escogido de Dios para anunciar el evangelio a mucha gente. Y él pudiera hacer hincapié en todo lo que menciona allá en la carta a los Colosenses, pudiera hacer hincapié en todo su conocimiento, en toda su trayectoria, en toda su experiencia, en todo su celo, en todo su conocimiento, en toda su instrucción, pero reconoce que es por la gracia de Dios que él es lo que es, un apóstol del Señor, un enviado del Señor, y que si él ha trabajado, no es él, sino la gracia de Dios. ¿Cuánta falta? Y lo digo desde mi corazón. ¿Cuánta falta nos hace reconocer que todo es por la gracia de Dios? ¿Cuánta falta nos hace reconocer esto? Y esta gracia maravillosa de Dios es una gracia suficiente. El apóstol Pablo estaba pensando en algunas cosas, dolencias físicas que tenía, de un aguijón que le había sido dado en la carne, que no nos dice cuál es, puede ser una enfermedad, puede ser alguna situación que desconocemos. Pero al final, la conclusión en este versículo 9 del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el apóstol dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay una versión que no la recuerdo ahorita cuál es, que dice, y me ha dicho, mi gracia es suficiente. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. A veces esos aguijones, si quieren, pueden leer el contexto de la porción en 1 Corintios capítulo 12. Esos aguijones en la carne que tenemos, alguna dolencia, alguna situación de mucho tiempo, que nos ponen en polo a tierra, que nos aterrizan, que nos ayudan a entender que somos personas, pecadores, imperfectos, inmerecedores, pero que todo lo que necesitamos es la gracia de Dios. Cuando vienen ese aguijón a causar ese dolorcito, ese pinchazo, tenemos que entender que la gracia del Señor es suficiente. Que la gracia del Señor es todo lo que usted y yo necesitamos. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere aquí transmitir. En la Nueva Traducción Viviente encontramos este texto que de hecho está mal. No es primera a los Corintios, sino es segunda a los Corintios. La Nueva Traducción Viviente dice así. Cada vez, el versículo 9, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Segunda a los Corintios, corrija ahí si apuntó la cita, no es primera, sino es segunda a los Corintios. Mi gracia es todo lo que necesitas. Hermanos, qué necesario que usted y yo podamos entender que todo lo que necesitamos
es la gracia de Dios. Muchas veces nuestra altivez nos lleva a querer tener logros y cosas que nos permitan subirnos a un pedestal para mirar desde más arriba a los demás. Y es necesario ese aguijoncito que nos recuerde, venga, usted es imperfecto, usted es pecador, es justificado delante de Dios, pero usted no hace las cosas tan bien. Usted es vulnerable. Y todo lo que usted necesita y yo necesito es la gracia de Dios. ¿Qué es necesario esto para que podamos aterrizarnos, tener los pies en la tierra y poder compartir de esa gracia con otros? Como lo dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, hablando del ministerio, que ministerio no es otra cosa que servicio. Dice el apóstol, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Usted, mi querido hermano, mi querida hermana, tiene un don de parte de Dios. Y la responsabilidad suya con ese don es ponerlo al servicio de los otros. Eso traduciría mejor el ministrelo a los otros. Pero ese ponerlo al servicio de los otros tiene un detrás de, y es que es una forma en la que administramos esa gracia de Dios que se manifiesta de diversas formas. La gracia de Dios de la cual usted y yo participamos, tenemos la salvación por la gracia de Dios, somos herederos de una herencia celestial por la gracia de Dios, somos ciudadanos de los cielos por la gracia de Dios, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo por la gracia de Dios. Y todo eso que tenemos debe movernos a poner nuestros dones, los dones que Dios nos da, al servicio de los otros, como una administración de esa gracia de Dios que se manifiesta de diversas maneras. Una gracia para compartir, la multiforme gracia de Dios. Una gracia que tiene muchas formas. Hermanos, es una responsabilidad gigante la que usted y yo tenemos. Administrar esa multiforme gracia de Dios. Cada día, en cada momento, en cada circunstancia nos corresponde a usted y a mí administrar la multiforme gracia de Dios a través de los dones que hemos recibido. Todos, usted y yo, tenemos dones. Y eso no es para guardarlos, no es para almacenarlos, tampoco para sacar pecho. Es para ponerlos al servicio de los otros, mostrando con ello esa multiforme gracia de Dios que es para todos. El último versículo de la Biblia, que está en Apocalipsis 22, los versículos 20 y 21 dicen, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén.
Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Termina la palabra de Dios haciendo mención de la esperanza que todos tenemos, el anhelo de la venida del Señor Jesús. Y el escritor, como una oración, como un deseo para usted y para mí, para todos los que leemos la Escritura, nos dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Leíamos en el texto anterior, usted y yo, como responsables de administrar la multiforme gracia de Dios, bendecimos a otros a través de la administración de los dones a otros que muestran la preciosa gracia de Dios. Qué privilegio tan grande tener la gracia de Dios, ser objeto de la gracia de Dios, ser salvos por la gracia de Dios, tener todo lo que tenemos por la gracia de Dios. Y qué privilegio tan grande ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias, oh Dios, porque eres un Dios de gracia. Y gracias, Señor, porque no entendemos por qué has querido manifestar tu gracia con cada uno de nosotros. Porque a través de tu gracia nos has dado salvación, nos has dado bendiciones espirituales. Padre, te rogamos que nos ayudes a actuar como administradores de esa misma gracia con todos quienes están alrededor nuestro. Líbranos de nosotros mismos. Muchas veces la altivez nos impide de buena manera administrar esa gracia tuya a través de nuestros dones, de los dones que tú nos has dado, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de honra y gloria a tu nombre. Te lo pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas y que nos ayudes, Señor, a ser buenos administradores de la gracia tuya. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, gracias por acompañarnos hasta el final de este espacio. Gracias por sus oraciones. Gracias por compartir con otros este episodio, este programa, este espacio. Te confiamos, será de bendición para todos los que lo escuchen. Oramos porque la palabra de Dios bendiga su vida. Deseamos un resto de domingo muy feliz, una semana rodeada de las abundantes bendiciones de nuestro bondadoso Señor. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.